el conocimiento. Tenemos que dar nuevamente las gracias a la Corporación Municipal, a todas las personas que están aquí esta tarde, a Sebastián y a Rafael, y felicitar a los artistas porque hoy es el Día Internacional de los Escultores. Rafael, Pepe Casamayor, muchas felicidades. Queremos presentarle a dos notables miembros de la cultura, del arte y de la filosofía en Andalucía y en España. Doctor Sebastián Gámez Millán, del que ahora hablará el doctor Rafael Guardiola Iranzo. Sebastián es nuestro comisario de música callada y autor y primer actor de la inauguración del ciclo de ponencias sobre arte y muchas disciplinas que se llevarán a cabo cada miércoles de semana, menos el próximo día 13, estamos programando las 14 restantes, y el miércoles santo, que nos dedicaremos a ver a nuestros sagrados titulares en la calle. Y don Rafael Guardiola Iranzo, que es el presentador de Sebastián, es presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía, coordinador de la Plataforma Malagueña en Defensa de la Filosofía, miembro del Consejo de Redacción de la revista Alfa y de la Comisión Permanente de la Olimpiada Filosófica de España, Red Española de Filosofía, y ha organizado las 5 ediciones de la Olimpiada de Filosofía de Andalucía. Son ya 12. 12, gracias. Que las ha traído a Málaga, concretamente a Laurín de la Torre, estas 4 últimas en colaboración con los doctores Antonio y Sebastián Gámez Millán. ABA tiene entre sus propósitos ayudar a Vélez Málaga a que se convierta en la ciudad de los artistas, acompañado de la creación del sector económico, de la historia, de la cultura y de los artistas, totalmente sostenibles. Y para ello tenemos la materia prima, la historia, la cultura y los artistas. En este bello territorio del mundo, que como dijo hace unos días Francisco Ali Manén en Abatel, Lord Keystone Custom, con Jesús Hurtado, en Café para Dos, no me voy de Vélez Málaga a fabricar a Los Ángeles o a California los coches y motos legendarios customizados, porque ya estoy en la pequeña California del sur de Europa, que es mejor, y es Vélez Málaga. Al final de la ponencia habrá una sorpresa para nuestro comisario, y ha faltado un regalo de un dulce nuevo típico que representará a los artistas en Vélez, que lo está fabricando Panadería Ortiz, que se llama Dulce Música Callada. Está compuesto por crema de chocolate, por nata y por bizcocho, y llevará el símbolo de la música en el dulce, ¿no? Ya tendremos la oportunidad de dárselo otro día durante estas jornadas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y tiene la palabra el doctor en filosofía Rafael Guardiola Iranzo. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Regular, ¿no? Se oye bien. Muy bien. Bueno, ahora voy a ser el presentador del ponente. Es que hay unas metapresentadores en el acto. Voy a dar unas brevísimas pinceladas, nunca mejor dicho, sobre arte, filosofía y verdad en relación con las tareas, la obra de Sebastián Gámez, que es al que voy a presentar. Como se dice acertadamente en la nota editorial del poemario Meditaciones de Ronda, publicado por la editorial Anáfora de Málaga en el año 2013, Sebastián Gámez Millán, comisario de esta magnífica exposición, es licenciado y doctor en filosofía, pero es sobre todo un lector e investigador infatigable, amante de la verdad y la belleza. Su memoria acumula un mar de referencias textuales, lo que le permite sumergirse con garantías en todo tipo de aguas, sean dulces o saladas, con las herramientas de la argumentación rigurosa. Con esta frase yo creo que bastaría, ¿no? Pero bueno, voy a seguir. Desde hace 3 años me acompaña como vocal provincial de Málaga en la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Filosofía, que me honro en presidir. Y yo me atrevo a afirmar que la pericia cognitiva del autor ha hecho posible en todas sus publicaciones el milagro hegeliano de ver lo universal realizado en lo particular, lo singular y fragmentario. Ha tejido Sebastián Gámez una especie de membrana
o de tela de araña conceptual capaz de generar un sentido e incitar a su vez a leer y a continuar leyendo sus innumerables escritos. Hablo de libros, poemas, ensayos, críticas de arte, artículos de prensa, conferencias, etc. Y comparto con él el hecho de que la felicidad se pueda lograr escribiendo. Su pasión intelectual hace que nos sintamos como en casa, disfrutando de los placeres, de los sentidos, la imaginación y el entendimiento. Su empresa parece en principio muy alejada del signo de los tiempos, al apostar por los frutos de una labor enciclopédica. El enciclopedismo es un claro síntoma del cambio de una época porque apuesta porque no se pierda lo que sabemos. La máquina y los artefactos no conseguirán borrar de un plumazo los latidos del humanista que es el profesor Gámez, empeñado en exprimir el jugo de la herencia cultural universal de nuestras raíces sin pudor y sin complejos. Además, parafraseando al poeta José Ángel Valente, la poesía y el arte es conocimiento y comunicación. Y este conocimiento nos lleva a la intervención cívica, es decir, tiene conexiones éticas y políticas. En la sociedad líquida contemporánea nos perdemos con facilidad en el mundo de las interpretaciones, de los relatos, fruto de la sobredosis de información al que estamos expuestos. Y si el mejor tratamiento para la enfermedad social de la posverdad y del egoísmo que se sustenta en las patas del infantilismo y del victimismo contemporáneos se encontrara en el mundo del arte. Esta es la propuesta ya antigua del viejo Schopenhauer, y sobre la base de sus ideas edificaron Horkheimer y Adorno el pensamiento de la llamada Escuela de Frankfurt y emprendieron su pugna frente a la razón instrumental, es decir, el pensamiento que proclama el imperio de los medios para lograr fines, y el utilitarismo en sus versiones más groseras. Nietzsche y Goethe también confiaron en el poder cognitivo de la experiencia artística, consiguiendo que el cadáver de Platón se revolviera en su mausoleo invisible del mundo de las ideas. ¿Y si la lucha más eficaz frente al egoísmo y la posverdad se encontrase en la experiencia estética, desinteresada y plurisensorial a la que nos anima la exposición de Rafael Heredia? Gracias a las manifestaciones artísticas podemos lograr, como en el oráculo de Delfos, conocernos a nosotros mismos, reconstruir las señas de identidad de nuestra condición, o lo que es lo mismo, en palabras de Sebastián Gámez, comprendernos, interpretarnos y comunicarnos. Por consiguiente, no debemos perder de vista que la perspectiva elegida por el profesor Gámez es, de un lado, cognitiva, dado que reivindica una concepción del arte como forma de conocimiento simbólico de la condición humana, en la línea, por ejemplo, del neokantiano alemán Ernst Cassirer. No obstante, para el profesor Gámez, el conocimiento humano es un conjunto de operaciones que no se pueden reducir a un gris y aséptico procesamiento de información, salvo que ampliemos la intención y la extensión habituales de este último concepto, como modo de representación. El arte es un producto, como diría el filósofo español Xavier Zubiri, de la inteligencia sentiente, y en él habita el concepto con tanto derecho como las emociones y los sentimientos, así como nuestra dimensión moral y política, a la que me he referido anteriormente. En definitiva, la lógica, de la que confieso soy un gran apasionado, hace que nos elevemos a un tiempo frente a la estupidez y el vano optimismo de la charlatanería. Pero la estética, mi otra debilidad, de algún modo nos salva. Este es el gran mensaje, yo creo, de la obra que ha realizado hasta el momento Sebastián Gámez, la capacidad que tiene el arte para salvarnos. El problema sea tal vez que muchos no quieren ser salvados, quieren permanecer en las profundidades de la caverna de Platón. Precisamente frente a la amenaza de Platón, quien quería a muchos poetas y artistas fuera de la polis por ser unos miserables cazadores de sombras que nos alejan de la verdad, Aristóteles rehabilitó la poesía y el arte como parte de la vida buena y tiene un fascinante poder moral. Por eso conviene reservar un lugar adecuado a la literatura y el arte en el espacio público, como está haciendo Pérez Málaga. Entre las conclusiones del reputado filósofo francés Gilles Lipovetsky en la conferencia sobre el capitalismo artista que pronunciara hace 2 años el Museo Pompidou de Málaga, y a la que asistimos Sebastián y yo, y quedamos además especialmente gratamente sorprendidos por la capacidad oratoria del filósofo francés, magnífica, escenificó la conferencia. Digo, como dice Lipovetsky, el capitalismo, vamos a ver, el capitalismo artista, ¿no?
lo que hace es defender el arte como promesa de felicidad, como hiciera por otra parte Stendhal en su tiempo. No hay que demonizar al arte porque nos aporte momentos, solo momentos de felicidad, no la felicidad completa. No obstante, tampoco conviene sacralizarlo. El capitalismo industrial ha encontrado la clave para crear infinidad de objetos, procesos y sucesos que hacen más cómoda nuestra vida. Y también comparto con Lipovetsky que el reto está en aumentar la calidad de los mismos, y para ello es imprescindible colaborar en la formación estética del público, promoviendo una educación artística, aunque esta proclama pueda sonar un poco antigua, es una proclama de finales del XIX, incluso heredera de la Ilustración. Voy a concretarlo. Hay que crear deseos bellos, cultivar la ironía, desterrar el mal gusto y disfrutar de exposiciones como la de Rafael Heredia, con la guía enciclopédica de comisarios sinceros y expertos como Sebastián Gámez. Esto es lo ideal, claro. Afirma el profesor Gámez, ya voy terminando, en su libro 100 filósofos y pensadores españoles y latinoamericanos, a propósito de las coplas de Jorge Manrique, que no descubrió nada nuevo y, sin embargo, todo en ellas suena a verdad. Ya saben, la verdad está en juego. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por tan cariñosa presentación y por tan fecunda, jugosa interpretación de nuestros días y nuestra relación con el arte y con la estética. Gracias, Juan, también por tu amable presentación, por todo lo que haces por Vélez, ¿no? Gracias a Luis, el director de este centro, el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga, Francisco Hernández, y gracias a Rafael Heredia, cuya magnífica exposición vamos a tener a continuación el gusto de visitar de la mano suya, y también trataré yo de echar una mano. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia. Siento no disponer de imágenes para proyectar. Le he propuesto hace un momento a Rafael si era posible visitar la exposición y yo ir hablando a medida que... pero ha considerado conveniente que se mantenga el formato, digamos, de estar aquí. Entonces, espero que a continuación pueda corregir o disculpar que no disponga de las imágenes, de las esculturas y de las pinturas de Rafael Heredia. Hay una parte que, bueno, he ampliado el texto y voy a ir señalando conceptos y tratando de analizarlo como si fueran unas lentes que nos sirvieran para, a continuación, mirar las obras de Rafael, pero también mirarnos a nosotros mismos y mirar el mundo de otra manera. Reza un refrán popular que nadie es profeta en su tierra, y no es que Rafael Heredia Cuevas, Torre del Mar, 1949, lo haya pretendido. Su humildad, su exigencia, su elegancia, su sentido de la discreción le alejan del mundanal ruido. Lo suyo es el trabajo gustoso en la intimidad del estudio-taller. Pero en el crepúsculo de su existencia, este reconocimiento es un acto de justicia hacia un hijo del pueblo que, habiendo dedicado al diseño y la decoración, que habiendo despertado su vocación por el arte hacia los 15 años, por variadas circunstancias se ha dedicado al diseño y la decoración, y en torno a los 50 años, en sus ratos de ocio y soledad, ha tenido la suerte de cultivar su vocación por la pintura y la escultura. Esto es lo primero que quiero celebrar, que Rafael Heredia Cuevas pueda ofrecer una muestra de 130 obras a su familia, a los amigos, a los vecinos, a los ciudadanos de Vélez Málaga y a todas las personas que se acerquen al Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández de Vélez Málaga durante los próximos meses. Junto a una fuente de la que emana agua encontramos una cabeza de enorme tamaño. Es la cabeza de Ana Bolena, injustamente decapitada, dignidad. A la izquierda, según entramos, otra escultura de considerable tamaño titulada La Esfinge, fruto de la admiración del artista por la cultura egipcia. A la derecha, una pintura de las dimensiones de un mural donde varias figuras humanas acercan sus manos. Es el relevo. Nunca mejor dicho, ¿qué es la vida y qué es la historia? Y en particular la historia del arte, sino los múltiples relevos entre unos seres y otros, entre unos artistas y otros. Picasso empleaba un término similar, la cadena, para referirse a cómo unos artistas se alimentan de otros, y así se sucede la historia en una dialéctica interminable entre tradición y vanguardia. Volveremos luego a ello. Música callada. El título elegido procede de un sintagma del cántico espiritual de San Juan de la Cruz.
La presencia de San Juan de la Cruz en la vida y la obra de María Zambrano es realmente decisiva. Tengo para mí que tal vez se encuentra en el germen de la razón poética y que antes de su largo exilio, durante más de 4 décadas, está escribiendo un ensayo que se titulará San Juan de la Cruz, de la noche oscura a la más clara mística, donde compara el proceso ascético del místico con el del filósofo Spinoza. Podría haberlo hecho también con lo de los artistas. Los entiendo todo como ejercicios espirituales, que no son tanto una renuncia, sino una forma de acceder a otro modo de percibir, de comprender, de estar sobre el mundo. En eso confluye arte, poesía y filosofía. En principio el sintagma música callada es un oxímoron, pero en el contexto de la obra de Heredia y en concreto de esta muestra es polisémico. Primero, como se apreciará, muchas piezas están inspiradas por la música, de manera que es uno de los temas más recurrentes, uno de esos asuntos que atraviesan toda su obra. Incluso en su escultura, donde no pocas de sus figuras parece que están hablando y hasta gritando. Segundo, en toda su obra hay música callada desde un punto de vista que en la pintura y la escultura la música es el ritmo y la armonía, en este caso una característica armonía sin simetría, como veremos a continuación. Tercero y no menos importante, sin silencio no hay música y del arte brota el silencio, silencio que nos ayuda a escuchar y escucharnos, aspecto esencial para conocernos y cuidarnos. Uno de los autores que más penetrantemente entendió la razón poética de María Zambrano, aquí retratada como en el Palacio de Beniel, sede de la Fundación esculpida por Rafael Heredia, fue el poeta, ensayista y traductor José Ángel Valente, que al comienzo de 5 fragmentos para Antonita Pies, cuyo centenario se celebró el año pasado, escribió: mucha poesía ha sentido la tentación del silencio, porque el poema tiende por naturaleza al silencio, o lo contiene como materia natural, poética, arte de la composición del silencio. Un poema no existe si no se oye, antes que su palabra, el silencio. Cuanto se afirma de la poesía cabe comprenderlo desde la creación en cualquiera de sus diversas manifestaciones. En esta línea ha declarado el artista José Manuel Cabra de Luna, que también ha expuesto aquí, presidente de la Academia de San Telmo: tanta más hondura tendrá un cuadro, una obra de arte, cuanta mayor cantidad de silencio haya sido capaz de acumular. Me atrevería a sostener que junto con la vertiginosa aceleración con la que vivimos, la tiranía de la inmediatez, en parte provocada por los usos inadecuados de las nuevas tecnologías, el ruido es uno de los problemas de nuestros tiempos, como ha indicado uno de nuestros escultores más internacionales, Jaume Plensa. ¿Por qué? Porque nos impide escuchar, distinguir las voces de los trinos, pensar y responder apropiadamente. Esta es una de las funciones del arte, ofrecernos silencio y alimentarnos. Segundo punto, Picasso, de la angustia de las influencias al impulso de mimesis por admiración. Picasso empleaba un término similar, como decía, la cadena, para referirse a cómo unos artistas se alimentan de otros, y así sucede en la historia en una dialéctica interminable entre tradición y vanguardia. No hay vanguardia sino de la tradición, inevitablemente. El arte de Rafael Heredia Cuevas es inconcebible sin una transfiguración creadora, creo que este es el concepto adecuado, a su estilo, sobre imágenes y piezas de Picasso y Goya, de Botero y Rivera, de Brancusi y Moore, de Miguel Berrocal y Le Corbusier, etc. A simple vista, cualquier espectador puede pensar que la presencia más crucial en el devenir de Rafael Heredia es la de Fernando Botero, seguramente el artista más universal de Iberoamérica en las últimas décadas. Pero si lo analizamos con suficiente rigor, las formas voluminosas y rotundas de Botero, su enternecedor mundo, proviene del Picasso del Retorno al Orden, es decir, de 1917, también denominada etapa neoclásica. No es casual, pues, que de entre las múltiples imágenes de esta muestra antológica encontremos una réplica de 2 mujeres corriendo por la playa, de 1922, luego lo observaremos con detalle, que transmite una sensación de libertad con el mar Mediterráneo al fondo. Si no me equivoco, opción que rara vez descarto, la obra más antigua de esta exposición es una réplica de La señorita d'Avignon, de 1906, de Picasso, que a su vez era una réplica de sus circunstancias vitales y creadoras, el suicidio de su amigo Casagemas, el Greco, Cézanne, la escultura ibérica, las máscaras africanas, a la alegría de vivir, de Matisse, su adversario íntimo. Si bien fue una obra incomprendida durante bastante tiempo, incluso por otros artistas, al cabo se convirtió en la primera obra que abre las puertas del cubismo, que consiste en aplicar a un fenómeno múltiples perspectivas simultáneas, en la línea del perspectivismo que había abierto Nietzsche, Ortega, casi por esa época, la teoría de la relatividad de Einstein. La primera corriente de vanguardia, rompiendo con el punto de vista que dominó desde el Renacimiento hasta el principio del siglo XX la pintura. La otra obra más icónica de Picasso, aquí en España, incluso por encima de La señorita d'Avignon, es Guernica, 1937, otra obra maestra desconocida bajo su inmensa polución interpretativa. ¿Quién le puso título y condicionó cuando no determinó, junto con el contexto del pabellón de la República durante la Exposición Universal de París, la interpretación de la obra?
De ello quizás se ocupe Rafael Guardiola en su intervención. Inspira insistentemente a Rafael Heredia. Pensemos en las diversas versiones de Eterno Guernica. Eterna es la guerra, metáfora ontológica que atraviesa de manera omnipresente la vasta obra de Picasso, al igual que la de Nietzsche. Y eterna es la denuncia contra los horrores y los desastres de las guerras. Aunque muchas personas lo desconozcan, Picasso también fue escultor, un revolucionario escultor. Se atribuyen a él unas 700 esculturas. A él debemos por primera vez un procedimiento técnico que transformó la escultura del siglo XX, el ensamblaje. La primera obra que empleó el ensamblaje en la historia es Guitarra, de 1912, que se encuentra en el MoMA de Nueva York. En esta obra antológica de Rafael Heredia podemos observar la musa de Picasso, Al viento y otras piezas donde apreciamos elementos cubistas. En definitiva, barrunto que Rafael Heredia ha experimentado hacia esa metamorfosis sin fin que es la obra de Picasso. Cuando le preguntaban cuál era su etapa favorita, decía la que está por venir. Eso que el crítico Harold Bloom definió como angustia de las influencias. Aunque es difícil negar su dimensión guerrera, el propio Picasso lo experimentó como muy pocos, acaso ningún artista con buena parte de la tradición. Pienso en las últimas grandes series inspiradas por Rembrandt, Velázquez, Delacroix, Manet. Tengo para mí que también late un impulso de mímesis, de imitación y admiración liberador. De hecho, gracias a ese impulso se llega a ser lo que se es, en el arte y en cualquier ámbito. Ahora bien, para llegar a esta conquista se requiere lo que a falta de los términos llamo, como decía al principio de este epígrafe, transfiguraciones creadoras, que es lo que hace que Rafael Heredia tenga un estilo reconocible para cualquiera. De lo contrario estaría simplemente imitando, y no imita, transfigura, que es el arte de saber robar llevándolo solo a su estilo, pues de lo contrario se caen simples copias que carecen de valor artístico. El propio Picasso era el que utilizaba esa expresión, ¿no? Cuando puedo robar, robo, decía él. Cuenta 3. Estilo. Podrá gustarnos más o menos la obra de Rafael Heredia Cuevas, pero nadie puede poner en duda que posee un estilo. Al menos desde el romanticismo, pasando por las vanguardias, casi todo artista se siente interpelado por el imperativo estético de ser original, primera virtud del arte de genio según Kant. Esta tendencia arrastra una voluntad de romper con la tradición y transgredir, rasgo que en no pocas ocasiones ha desembocado en alguna de las imposturas del arte contemporáneo. Pues al fin y al cabo no podemos eludir el pasado. En palabras de Eugenio Dors, lo que no es tradición es plagio. Sin embargo, a partir de lo que otros han hecho se puede innovar y poseer una voz personal. Eso sí, sin repetición no hay estilo, y la obra de Rafael Heredia Cuevas es repetitiva como la música de Bach. Tampoco sin repetición hay música. El estilo de Rafael Heredia se caracteriza por formas voluminosas y rotundas que en principio asociamos a Fernando Botero, pero que, como decía, si indagamos más allá, remite al Picasso de la Vuelta al Orden. Y lo identificamos por composiciones geométricas exentas de simetría, lo que proporciona naturalidad al efecto de su armonía. Lo veremos también en detalle luego. Al fin y al cabo, en la naturaleza, donde encontramos sorprendentemente simetrías, nada es igual ni se repite. Asimismo, la obra de Rafael Heredia se caracteriza por la sobriedad de su paleta de colores, por cierto primitivismo, por la simplicidad de las formas, por la limpieza de su ejecución, por las líneas sinuosas y curvas, por lo grotesco. Según Will Gompers, Picasso, Matisse, Rousseau, Brancusi, Modigliani, Giacometti, Moore y otros muchos cayeron bajo el hechizo del arte tribal y del arte arcaico. Les atraían su contundencia y libertad, el poder emocional de las formas simples. Además, anclaba a estos artistas en una narración tan antigua como el ser humano. Su arte pertenecía tanto al pasado como al futuro. Salvando las ineludibles diferencias, el arte de Rafael Heredia, donde están casi omnipresentes el primero, el cuarto y el séptimo de los mencionados, también posee elementos modernos y antiguos, como si fuera intemporal. 4. Estructuras geométricas. Uno de esos rasgos intemporales, antiguo y moderno, al mismo tiempo, del arte de Rafael Heredia, son las estructuras geométricas que envuelven sus creaciones escultóricas y pictóricas. Si bien los modernos, entendiendo aquí por ello los que hemos venido al mundo después de la Ilustración, tendemos a una dimensión cada vez más subjetiva de la belleza y por lo tanto a considerar que es una cuestión de gusto estético, uno de los principales rasgos por los que la obra de Heredia trasciende el gusto subjetivo es por estas estructuras geométricas. Si nos fijamos en las diferencias, en los diferentes ángeles, con violonchelo, en Niña con calas, inspirada, claro está, en Diego Rivera, en Curiosidad, que la vamos a ver en la primera sala, en cualquiera de sus creaciones observaremos que las voluminosas figuras humanas sobresalen por algunos de sus márgenes de un cuadrado generalmente azul o rosa que enmarca la escena,
como si hubiera una ventana dentro de otra ventana, un cuadrado dentro de otro cuadrado, con los que logra un efecto de armonía sin simetría plena. Asimismo, el valor de sus esculturas, sin dejar de ser figurativo, como veremos, no está tanto en la mímesis, imitación y representación de la realidad, sino antes bien en la autonomía de los volúmenes y en la geometría de sus composiciones. Reitero, gracias a ello consigue una sensación de belleza más intersubjetiva, nos guste más o menos su obra. Insisto, esta es una característica tradicional a lo largo de la historia del arte, acentuada en el Renacimiento y recobrada de manera muy clara por Cézanne, padre de las vanguardias, padre de todos nosotros, decía Picasso. Terminaré este epígrafe con una cita de Meditaciones estéticas, los pintores cubistas de 1913, del poeta y crítico Apollinaire. Se ha reprochado enérgicamente a los pintores nuevos sus preocupaciones geométricas. Sin embargo, las figuras geométricas son lo esencial del dibujo. La geometría, ciencia que tiene por objeto la extensión, su medida y sus relaciones, ha sido siempre la regla misma de la pintura. Los pintores nuevos no se han planteado ser geómetras, como tampoco lo hicieron sus ancestros. Pero puede decirse que la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al arte del escritor. Me atrevería a añadir que la geometría es una estructura, sí, pero no la que le confiere coherencia e inteligibilidad, sino belleza intersubjetiva, si es que belleza e inteligibilidad son disociables. 5. Entre la abstracción y la figuración. ¿Qué fue antes, la abstracción o la figuración? Sea como sea, me atrevería a decir que dependiendo de la distancia, ya sea máxima o mínima, nuestra percepción tiende a difuminarse y por tanto a aproximarse a la abstracción. Si nos acercamos mucho a algo, parece algo abstracto. Si nos alejamos mucho, también parece abstracto. Mientras que a cierta distancia puede percibir los límites de los fenómenos y distinguirse unos de otros. Tal como argumenté en Conocerte a través del arte, este libro, la figuración, que son los límites establecidos por el dibujo o por los colores, y que nos permiten distinguir unas sustancias de otras, una persona y un sombrero, pongamos por caso, es necesaria para percibir adecuadamente. Por ello, aunque a partir de la modernidad, concretamente del Renacimiento, Tiziano, Tintoretto, al romanticismo, Delacroix, Turner, del impresionismo y el postimpresionismo, Monet, Van Gogh, Cézanne, al fauvismo, Matisse y las vanguardias, Ilma Klein, Kandinsky, Mondrian, la abstracción se ha propagado con los colores de una forma casi autónoma, como si fuera música. Me atrevería a defender que nunca prescindiremos por completo de las figuraciones. Un ejemplo de ellos nos acompaña aquí David Sancho, que acaba de estrenar una exposición en Antequera. Nos jugamos demasiado. Nos jugamos la capacidad cognitiva de distinguir y el placer de reconocer, esencial a la vida y a las artes. Sin embargo, tengo para mí que la mayoría de las obras se encuentran entre la abstracción y la figuración. Es decir, en casi toda obra figurativa hay cierto grado de abstracción, como en casi toda obra abstracta hay cierto grado de figuración. Pensemos en el Balzac de Rodin, que precisamente por su grado de abstracción es para muchos historiadores del arte y críticos la primera escultura moderna. Hay quienes la sitúan en Medardo Rosso. Con el debido respeto, creo que podemos encontrar esta abstracción incluso más acentuada en la Piedad Rondanini de Miguel Ángel, que es de 1564, la última de las piedras que hizo. Y no menciono a Miguel Ángel fortuitamente. De Miguel Ángel le aprendió Rodin esa poética que muestra el tránsito de la materia amorfa a la forma, como apreciamos en Los prisioneros esclavos de la Academia de Florencia, capítulo 10 del libro Conocerte a través del arte. O en tantas esculturas del francés, pensemos en concreto en la Danaide de 1865, donde de la materia va surgiendo una figura femenina desnuda. Y esta técnica es la que emplea Brancusi en Musa Dormida de 1906. No es casual, pues, que en 1907, en el 17º Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, celebrado en el Grand Palace del 14 de abril al 30 de junio, Rodin se sintiera poderosamente atraído por 4 piezas que expuso allí Brancusi. Podemos parafrasear la paradoja de Pascal: yo no te hubiera buscado si previamente no te hubiese encontrado. El maestro le propuso trabajar con él, pero el escultor rumano declinó la oferta. En aquel momento Rodin era considerado el más importante escultor vivo. Siguiendo su camino, Brancusi se aventuró por otros espacios, hasta entonces desconocidos, que abrieron nuevas sendas a la escultura del siglo XX, concentrándose en el juego geométrico, volúmenes y mazas en detrimento de la mímesis y los motivos narrativos. En El beso, de 1907, simplifica las formas en la línea del primitivismo, alcanzando una rotunda expresividad. Pero poco a poco se va aproximando a la abstracción, como en las distintas versiones de La Musa Dormida, ya de 1910, o en La columna sin fin, de 1918, o Pájaro en el espacio, de 1928, también en el MoMA, donde logra una abstracción geométrica y lírica respectivamente.
Pues bien, la escultura de Rafael Heredia procede en buena medida de los descubrimientos de Brancusi. Salvando las ineludibles diferencias, compárese en La Musa Dormida, de 1909-1910, en el Guggenheim de Nueva York, con Alzheimer o Cabeza de Torero. Aunque los temas difieren, hay un innegable aire de familia en las formas, la geometría, los volúmenes. No obstante, de todas las piezas de esta exposición antológica que cabalgan entre la abstracción y la figuración, quiero resaltar ahora dos series. Una es la de desnudos de mujeres tumbadas, que si bien en la forma evoca en mí a varios de los más destacados escultores del siglo XX, primero a Henry Moore, segundo a otro innovador de esta modalidad, el creador de los múltiples montables y desmontables y la estética interactiva, buscador de la cuarta dimensión, Miguel Barrocar, nacido en Villanueva de Algairas. Su genealogía se remonta por lo menos al Renacimiento. Pienso en Giorgione y Tiziano, en Velázquez y Goya, en Manet y Picasso. La otra serie que cabalga entre la abstracción y la figuración no es un asunto tan universal como el cuerpo y el desnudo, pero se encuentra profundamente arraigada en la cultura popular española y en particular beleña. Me refiero a los capirotes de la Semana Santa. Como el grado de abstracción de estas esculturas es más notable que en otras, no es raro que pase desapercibido el motivo a menos que se repare en el título, aspecto en el que el autor reconoce estar dividido a la hora de elegirlo, cuando a mi parecer es esencial, pues el título es habitualmente la ventana a través de la cual interpretamos la obra. 6. Mundo. Quien dice estilo dice mundo. Según Nelson Goodman, la construcción de mundos, tal como la conocemos, parte siempre de mundos preexistentes, de manera que hacer es rehacer. Dicho en otros términos, partimos en todo tiempo de tradiciones que nos preceden y nos constituyen, consciente o inconscientemente. Esta es la dimensión histórica que nos atraviesa. No hay mundo propio sin estilo propio. ¿Qué es el mundo de la obra? Digamos que es el espacio que las obras abren y que podemos habitar imaginariamente, pero sin olvidar el tránsito de la vida a la obra y de la obra a la vida, puesto que se trata de volver con la mirada cambiada. Si el arte solo fuera una fuga de evasión carecería del poder que realmente posee para alterarnos y transformarnos, lo que Rafael decía que no se trata solo de conocer, en el caso de que se pueda conocer, sino de llevarnos también a lo ético y lo político. Quiero decir que la experiencia del arte nos permite reconocer nuestra experiencia del mundo y configurarla y reconfigurarla. La noción de mundo exige una coherencia interna, lógica, y esto a su vez exige repeticiones. No hay estilo sin repetición. En el mundo de Rafael Heredia observamos que se repiten figuras y temas inspirados en el mundo del arte como en la experiencia de la vida. Pensemos en la música, en las 4 estaciones, la plasticidad del toreo, pero también en la comunicación e incomunicación, en el sufrimiento, pienso en el sacrificio, víctimas de las diferentes variaciones de Eterno Guernica. Si el mundo surrealista de Dalí aborda lo inconsciente y lo onírico, el mundo voluminoso y grotesco de Rafael Heredia nos muestra la distancia entre lo ideal y lo real, la imposibilidad de estar acorde con la vida, la incomunicación y el anhelo de una inocencia que recupere el paraíso perdido. 7. Lo grotesco. Una de las características de la obra pictórica y sobre todo escultórica de Rafael Heredia es lo grotesco. Lo vamos a ver justo al subir a la sala, que está en los orígenes de la modernidad y está en Goya, otra presencia constante en la obra de este artista. Sin ir más lejos, pensemos en las gárgolas que representan los pecados capitales: pereza, envidia, gula, soberbia, avaricia e ira. ¿Por qué no aparecerá la lujuria? ¿Acaso no es un pecado capital? Las gárgolas aparecen en la arquitectura de la Edad Media y especialmente en el gótico. En todo caso, lo grotesco es una categoría estética moderna que linda con lo caricaturesco, lo cómico y lo satírico. Según el filósofo e historiador del arte Valeriano Bosal, del que acabamos de sacar precisamente la Asociación Andaluza de Filosofía monográfico, coordinado por Rafael Guardiola, lo grotesco se ha convertido en uno de los caminos fundamentales del arte contemporáneo. En su interior habita la sátira, pero esta no es ya una deformación más o menos caricaturesca de la realidad a la que se parece. El arte contemporáneo construye una imagen nueva, la fabrica, decía Adorno, desde la cual podemos contemplar lo cotidiano. Con el fin de distinguir, se diría que antes del Renacimiento la mímesis, imitación, era de una forma relativamente común, similar, mientras que a partir de la modernidad la transfiguración figurativa o creadora es más acusada y notable. También lo grotesco parte de la realidad y procede de forma figurativa por mímesis, pero de forma hasta tal extremo en nuestra visión de lo real, sin dejar de reconocerla, claro, que le permite acentuar aspectos en los que habitualmente acaso no reparamos de modo suficiente. Creo que Rafael Heredia no pretende criticar los cuerpos, sino antes bien aquello que depende más de nuestros márgenes de libertad y responsabilidad, es decir, aspectos morales y sociales, aunque lo observemos a través de deformaciones de los cuerpos, naturalmente, porque la pintura y la escultura son mudas, aunque nos puedan hablar tan claramente. El último punto, sol y sombra, plasticidad del toreo.
A pesar de que Rafael Heredia no ha presenciado nunca una corrida de toros, otro de los asuntos recurrentes de su escultura es el toreo. Hay una larga tradición hispánica que ha tratado este tema. Goya, Picasso, Saura, Tapies, Millares, Fernando Botero, Barceló, incluso entre artistas extranjeros que no han vivido el toreo como una costumbre cultural. Pienso en Van Gogh, Chagall, Max Ernst, Francis Bacon. ¿A qué puede deberse esta atracción fatal? Quizá dos razones principales. Primero, a esa danza entre el sol y la sombra, entre la vida y la muerte, que llevan a cabo el toro y el torero. Y segundo, a su deslumbrante plasticidad. La muerte que conocemos está presente en la vida desde que nacemos, aunque no tomamos conciencia de ello, de nuestra mortalidad, hasta alcanzado cierto uso de la razón, aproximadamente la adolescencia. Pues bien, me atrevería a defender que los artistas, al igual que los toreros, poseen una conciencia más vívida de la mortalidad. Se diría que perciben el resplandor de la belleza de forma más intensa gracias al horizonte de la muerte. ¿Acaso por ello no le quede más remedio que crear, dejar huella en su paso por la existencia? En estos tiempos donde al menos en algunos lugares del mundo la sensibilidad hacia los animales no humanos ha progresado considerablemente desde que el utilitarista Jeremy Bentham argumentara que no había que hacer sufrir innecesariamente a los animales hasta liberación animal, del también utilitarista Peter Singer, y que lleva a no pocas personas a equiparar el toreo con la tortura, servirse de motivo de la tauromaquia puede ser un sinsentido, pero también un acto de libertad de expresión. Escritores como Mario Vargas Llosa o Albert Boadella lo han defendido, al igual que filósofos como Francis Ward, Fernando Savater o Víctor Gómez Pin. Precisamente este último se refirió al torero como la escuela más sobria de vida. Inspirándose en Ética Nicómaco de Aristóteles, ha sostenido que el torero encarna habitualmente la virtud de la valentía, andreia en griego, también traducida al español como hombría, que consiste en mantener la entereza ante algo susceptible de provocar miedo, fobia en griego, como la enfermedad o la pobreza, por ejemplo. En este sentido, la tauromaquia requiere una irrenunciable exigencia ética, y como no hay ética sin estética, una innegable dimensión estética. Quizás solo una elevada sensibilidad hacia los animales no humanos o un prejuicio moral nos impide reconocer esta exigencia ética y estética. ¿Pero qué fue antes, la ética o la estética? De nuevo es como preguntar qué fue antes, el huevo o la gallina. Debió de ser un huevo, pero no de gallina. En cualquier caso, uno de los aprendizajes de la estética es tomar la debida distancia, algo que nos puede hacer más libres en tanto que suspendemos el juicio ante lo que nos rodea, lo que equivale a no caer en prejuicios. En la obra de Rafael Heredia no hay apenas juicios morales, se diría que lo estético prevalece sobre lo ético, pero esa es justamente su ética. Permítanme concluir con un poema mío relacionado con este último epígrafe. Meditación desde la Real Maestranza. Eras tan solo un niño cuando asististe por primera vez de la mano de tu padre y en esta misma plaza a este ritual donde el albero se tiñe de rojo, a este espectáculo donde un hombre se esculpe y danza ante la muerte. Entonces carecías de juicio para cuestionar cuánto de bárbaro puede haber en esta fiesta tradicional. Te limitabas a observar cómo el hombre llamaba, esperaba y sorteaba los cuernos. Ciertamente te apenaba y te apiadabas de cómo el animal se desangraba hasta que sobre el albero su cuerpo se desplomaba. Todavía no sabes bien cuál es tu postura en este espectáculo tan sangriento como violento, porque ni estás firmemente con sus defensores, que lo denominan cultura y mencionan, quizá para justificarlo, a Goya y Picasso, ni estás enteramente con sus detractores, que quieren impedir a otros que lo aman lo que acaso ellos no saben reconocer como arte. Ahí estás tú, una vez más, perplejo y maravillado en ese lugar de nadie. Y sabes bien que paz no encontrarás en ti mientras persistan estas decisiones internas, pero tu espíritu se verá enriquecido durante esta confrontación, pues ¿qué es él sino el fruto de ese diálogo contigo mismo que no cesa? Muchas gracias.